Sí, a ver, sigamos. Bueno, muy bien, entonces continuamos con la grabación. Vamos a seguir con este tema. Ya estamos cerrando básicamente teoría de probabilidades, entonces solamente quiero reforzar la idea del teorema del límite central, ¿no? Como para ya cerrar la cuestión, ¿no? Entonces, hagamos una última vez la aplicación. Sí, es que me gusta esta aplicación, ¿no? Me parece que ya le perdí. Aquí está, ¿no? Entonces estaba haciendo la prueba, probemos un último caso, ya como para que quede súper clara la intuición, ¿no? Entonces, pensemos en esta población. Si ven aquí, construí una población donde, a propósito, la concentración de probabilidad, ¿dónde está? Exageremos un poco, ¿ya? Entonces, como pueden ver, hay una concentración de probabilidad a la izquierda, ¿sí? Entonces, yo tengo más probabilidad de que los datos caigan a esta altura, ¿no? ¿Sí? En la población original, ¿ya? Entonces, empecemos a tomar muestras, ¿no? Tomemos una muestra de 5. Entonces, es evidente que la mayoría de muestras van a salir sesgadas por este peso más alto de la aleatoriedad en la población. Entonces, si ven que sale más a la izquierda, ¿no? Tomamos otra muestra y lo mismo, ¿no? Es de esperar que salga otro promedio. Recuerden que los azules son los promedios, ¿no? Entonces, si ven como que los promedios son empujados por esta mayor aleatoriedad de la muestra, ¿no? Entonces, a medida que nosotros vamos, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto con más calma, ¿no? Voy a ir tomando 5 muestras, ¿sí? O sea, voy a ir tomando de a 5. O sea, como quien dice, doy clic en el 5 y salen 5 muestras, y por tanto 5 promedios, más los que ya vi. Entonces, si ven que aquí dice rep 7, se refiere a los 5 promedios más los 2 que estábamos haciendo antes, ¿sí? De hecho, completémoslo un poco, ¿no? Entonces, si ven, este 7, ahora están 8, quiero que me quede cerrado 10. 9 y con este 10. Ya. Entonces, miren, lo que hemos hecho es tomar 10 muestras, ¿sí? Y de esas 10 muestras van a salirme 10 promedios. Como pueden notar, no se parece en nada con la normal, ¿no? Porque la normal es la línea en color negro, no sé si le avancen a divisar, ¿no? La línea en color negro es la normal y los azules son la distribución empírica o, bueno, la acumulación de todo, el histograma o acumulación de los promedios. Entonces, ustedes notarán que si voy haciendo de 5 en 5 en 5, al inicio como que es difícil ver el surgimiento de la normal, ¿no? ¿Ya? Entonces, me toca tomar varias. Entonces, si ven como al inicio como que está sesgado, ¿no? O sea, pero el chiste es que incluso en este caso extremo, ¿ya? Tiene que ser bien extremo, ¿sí? Y aquí ya se puede notar que no coincide, ¿verdad? Ahora sí ya vemos que no coincide. ¿Por qué no coincide? Pero ya vemos, o sea, ahorita ya vemos que incluso aumentándole a 100.000 repeticiones, no mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que quería mostrar antes, pero no me salía tan bien. Este ya me quedó bien. Por el tamaño de la muestra. Cada muestra es de tamaño 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que las muestras de tamaño 5 son tan pequeñas que siguen jalando el sesgo que originalmente tenía la población. Entonces, los promedios no siguen una normal. Pero en cambio, ¿qué sucederá? Ya pueden intuir si cambiamos el tamaño de la muestra, limpiamos lo de abajo, y en vez de hacer muestras de tamaño 5, usamos muestras de tamaño 20. ¿Ya? Entonces hacemos el mismo ejercicio, ¿no? Tomo 5 muestras y voy acumulando. ¿Ya? Entonces están ahí 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Como que se empieza a ajustar. Todavía no, porque esta está bien sesgada. Si ven que esta está a propósito bien sesgada, ¿no? Pero ya como que empieza la normal a formarse, ¿sí? Y si cambiamos el tamaño de muestra a 25, que creo que es lo máximo que da esta plantilla, sí, voy acumulando de 5, aquí de 10, ¿ya? Entonces no es perfecto, pero de todas maneras ya se puede ver que hay una norma. Si esto me permitiera hacer algo mejor, recuerden, ¿no?, que les decía que un buen tamaño es 100, o sea, una muestra de tamaño 100 ya me estaría dando un mejor ajuste, pero ya se intuye que sí, ¿no? Entonces aquí se puede ver. De 100 es como la consacable. Es lo mínimo. Lo mínimo. Lo mínimo, pero mínimo, mínimo, ¿no? Aun cuando la población sea de cuánto. Bueno, si la población es de 100, obviamente que no, pero depende mucho de la población también, es verdad. Estamos pensando de poblaciones muy grandes, ¿no? Millones o miles. Entonces, cuando pensamos en poblaciones muy grandes, ahí es este tema de 100, claro. Ahora, si tuviéramos poblaciones pequeñas, ahí viene la pregunta de por qué no analizar mejor toda la población.
Entonces, eso también, ¿no? O sea, toda la teoría que estamos viendo asume que son poblaciones tan grandes que definitivamente pierde sentido práctico sacar un análisis de la población o la mitad de la población, ¿no? Yo tengo una pregunta más como una inquietud que observé en un estudio de mercado de una ¿Ya? ¿Tal? de un X tema respecto de el interés sobre un producto. Y se toma la muestra, sacan los resultados y después, por esas casualidades de la vida que uno ve, después de unos 2 meses veo el mismo resultado, igualito. ¿Con decimales iguales? Hasta con decimales, Ya. igualito, tomado después de 2 meses. Claro, la muestra fue de la misma población, sobre la misma temática, con las mismas preguntas, no puede ser pues tan igual, ¿no es cierto? Es algo debe variar. O sea, Aun cuando aquí yo veo que o sea, es la media igualita, los parámetros, pero están idénticos. Es decir, bueno, si es idéntico, no será el mismo. claro, o sea, ahí es donde yo me bueno, puse a dudar y dije, o fue una copia, ajá. se equivocó del archivo o será así. Ya, no puede ser. O sea, siempre el promedio o indicador que salga de una muestra es aleatorio, siempre, por el muestreo. Entonces, si hicieron un nuevo muestreo para sacar el indicador, debería cambiar así sean décimas, porque es aleatorio. Lo único que uno podría decir es que tal vez están usando la misma muestra que usaron antes y volviendo a sacar el indicador. Solo ahí podría ser idéntico. Pero si es que ellos afirman que hicieron un nuevo muestreo, imposible. O sea, todo está en el muestreo. O sea, el muestreo es el que le da este carácter aleatorio a los estimadores, ¿no? Sí, pero se ve de todo en los estudios de mercado. Ahí sí se ve nomás de todo ahí. Ya. Bueno, entonces, ¿están de acuerdo que esta lámina concluye lo que hemos dicho, ¿no? Población, por más distorsionada que tengamos, sacamos una muestra, de esta muestra tenemos los promedios, y esos promedios, pase lo que pase con la población, si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, el promedio se acerca a la distribución normal. Entonces, ese es el teorema del límite central, y esa es la razón principal por la que nos importa la distribución normal, ¿sí? Porque este teoremita va a servir de fundamento cuando empecemos a hacer econometría. ¿Ok? Listo. Entonces, bueno, también hay una aplicación en matemática, pero no está tan chévere. Creo que esta otra está más chévere. Ya, solo que me quedó corto el tamaño de muestra. ¿Sí? Si alguien quiere exonerarse del examen final, le pongo el reto de programar esto en matemática. Sí. O sea, que me quede una aplicación, ¿no? Pero en matemática. Así que cae. Igualita. Pero es que me faltó muestra aquí. Si ven, me faltó muestra. O sea, si le hacían con unas 100, me quedaba perfecto. Ya, piénsenlo. ¿Alguna vez, qué queda esto en video? ¿Alguna vez? No sé si fue con ustedes, no sé si les dije, yo jugaba con la moneda a quién pasa el semestre y quién pierde en el pregrado, ¿sí? Yo he hecho algunos juegos y experimentos con mis estudiantes de pregrado y no les decía nada. Y tan ingenuos a veces creían que en serio al profesor le gustaba estar en esas iguales con ellos. Pero bueno, ya. El caso es que en una de esas, cuando uno dice, bueno, cara, apruebas del semestre, cruz, vas directo al supletorio. Nadie acepta, ¿no? Excepto uno así, ya besado, ¿no? Entonces, a veces solo por intentar ya se le daba un puntito, decir, bueno, ya sabes que no te arriesgues, mejor punto. Pero una vez alguien se aceptó. Sí, alguna vez alguien se aceptó. Entonces, si no me falla la memoria, creo que pasó. No me acuerdo, ya fue hace años. Ya. Por eso es que ahora soy cauto y doy puntos, ya no el semestre, solo puntos, ¿no? Ha de haber pasado, por eso. Es que me han pasado muchas cosas, entonces no me acuerdo exactamente, pero bueno. Bien, listo. Entonces, ahorita ya hemos cerrado teoría de probabilidades y estamos haciendo la transición a teoría estadística. ¿Sí? Entonces, como quien dice, hasta ahí cerramos un semestre de teoría de probabilidades y empezaríamos ahora el semestre de teoría estadística. ¿Ya? Pero en realidad no hay mucha ruptura. Como van a ver, básicamente vamos a continuar con las ideas que estábamos discutiendo antes, ¿no? Entonces, ahora quiero que discutamos algunas distribuciones muestrales relevantes. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Ya saben qué significa esto de distribuciones muestrales. Son esas funciones que nos explican la aleatoriedad de algún indicador que viene de una muestra. Entonces, como vieron, el promedio es aleatorio porque viene de una muestra, el promedio muestral. Tiene una regla de aleatoriedad. Entonces, otros indicadores también tienen reglas de aleatoriedad. Entonces, veamos, ¿no? Por el teorema del límite central,
esta lámina resume lo que hemos dicho, ¿no? Por el teorema del límite central, ¿qué sabemos? ¿Ya? Por el teorema del límite central sabemos que para una muestra de variables aleatorias donde el supuesto I y D debería estar en rojo, ¿sí? Sabemos al final que el promedio, ¿sí?, se aproxima a una distribución normal. Y de una vez también recuerden que sabemos la esperanza de esa distribución. ¿Cuál es la esperanza? La media poblacional. ¿Y cuál es la varianza? La varianza de la población, pero ajustada por el tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces, esto ya lo sabemos por el teorema del límite central y también sabemos que tal vez una buena aproximación se logre con muestras por lo menos de 100 datos para arriba. ¿Sí? Paréntesis, esto lo vamos a ver cuando llegamos a econometría. Por ende, en econometría, por lo menos muestras con 100 datos para arriba. ¿Sí? Entonces les digo desde ya porque hay personas que a veces hacen econometría con menos de 100 datos, a menos que tengan muy buenas razones, no funcionan. ¿Sí? Entonces algunos tal vez recordarán que hicieron en su tesis de pregrado o en algún trabajito o alguna investigación que hicieron. Ya en el mundo real, mínimo 100 datos. ¿Sí? A menos que haya buenas razones, ¿no? Porque a veces pasa que hay buenas razones para tener menos de 100. Y si tienen menos de 100, con más razón busquen criterio de experto. ¿Sí? O sea, eso... De hecho, busquen criterio de experto siempre. ¿Eh? O sea, eso debería ser por defecto, ¿no? Ahora, hay otras variables. Bueno, aquí está otra vez el teorema del límite central, ¿no? Aquí ven que hay más ejemplos, ¿no? O sea, ustedes pueden ver que hay unas poblaciones que se pueden distribuir de manera uniforme, doble moda, bueno, no doble moda, sino dos picos, la sesgada que vimos la otra vez, hace unos minutos, pero al final va a aparecer siempre la normal, ¿ya? Eso ya sabemos, teorema del límite central. Si ven aquí cómo cambian, ¿no? Cuando la muestra es tamaño 5 versus la muestra tamaño 30, ¿no? O sea, mientras más grande la muestra, más se parece a la normal, ¿no? Entonces, eso ya hemos visto. Ahora, también, así como se saca el promedio, ustedes de una muestra pueden sacar otros indicadores. ¿Qué otros indicadores podemos sacar de una muestra? La varianza, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la varianza sería otro indicador que sale de la muestra. Es decir, tenemos la población, pero ahora digamos que ya no me estoy preocupando tanto bueno, aquí está la población, y saco una muestra. Entonces, de esta muestra, Y1, Y2, hasta YN, ¿ya? De esta muestra. Como les decía, podemos sacar el promedio. Entonces ya sé que el promedio, ¿qué sigue? Una distribución normal, ¿no? Entonces ya sabemos que el promedio, por el teorema del límite central, sigue una distribución normal. Ya, de hecho sabemos que la media es mu, la varianza es sigma al cuadrado sobre n. Ya, teorema del límite central. Pero ahora, ¿y qué tal si de la muestra sacáramos la varianza? Sí, o sea, la varianza de esta muestra. La varianza de estas Y. ¿Ya? O sea, la dispersión de los puntos que están en la muestra. ¿Ya? Entonces, permítanme, me llevo esto a mi pizarra porque tal vez me va a servir. Ya. Bien, entonces ahora sumamos, van a ver que este supuesto se repite a cada rato, ¿no? Asumamos que tenemos una muestra de variables aleatorias donde todas son I y D, ¿ya? Entonces, no es difícil, ya sabemos qué significa. Ahora asumamos también que cada una sigue una distribución normal, ¿ya? Verán, este es un supuesto adicional que no teníamos antes, ¿no? O sea, ahora estoy asumiendo que los individuos siguen una distribución normal y por tanto la población es normal. ¿Están de acuerdo que eso no tiene por qué pasar siempre? ¿Ya? Pero por ahora asumamos que es normal la población. Y digamos que ahora sacamos la varianza muestral. O sea, ¿qué es la varianza muestral? La varianza de la muestra, como les decía antes. ¿Ya? Entonces sacamos la varianza muestral. Esta es la fórmula que, por ejemplo, tiene Excel. Cuando ustedes sacan una varianza, ya saben que en Excel ponen varianza, cogen los datos o cualquier software. ¿Ya? Esto es una fórmula de la varianza muestral. Entonces, se tiene que, si ustedes toman la varianza, le dividen para la varianza muestral, ¿no? Le dividen para la varianza de la población, les va a quedar una variable chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Sin hacer demostración matemática, creo que ya podemos entender por qué. A ver, ¿por qué me va a quedar aquí una chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad? Esta puede ser hasta pregunta de examen, así. Ya, veamos de nuevo, volvamos a leer todo, ¿no? Tenemos unas variables que se asume todas son normales, todas vienen de población normal, ¿sí? Luego, ¿qué me dicen? Sacamos la varianza muestral. ¿Qué es la varianza muestral? Cada variable le restó la media. Aquí solo hay un error. Sí se ven cuál es el error, ¿no? Debería decir, disculpen, con razón tal vez por eso no se cacha. Un segundito. Un segundito. Aquí no debería ser X, sino Y. Disculpen.
Ya corrijo esto en las láminas, ¿no? Disculpe. Ahí estamos. Ya, entonces les decía, ¿no? Tengo que cada y es normal. ¿Sí? Cada y es normal. Si cada y es normal, el resto del promedio va a seguir siendo normal. ¿Están de acuerdo? Sí, porque el restar el promedio solo como que traslado la curva, pero la curva sigue siendo normal. ¿Ya? Y si notan que después estoy elevando al cuadrado, ¿sí? O sea, es una normal elevada al cuadrado, porque la población es normal. Y luego, ¿qué estoy haciendo con estas variables normales elevadas al cuadrado? Estoy sumando. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo sumo normales al cuadrado? ¿A qué era igual cuando yo sumo normales al cuadrado? A chi cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo supiera que la población es normal, cosa que no sabemos en el mundo real, ¿no? Pero ya arreglamos eso. Pero si yo supiera que mi población es normal, entonces la varianza de esa muestra que yo saque, ¿sí? Si yo la divido para sigma al cuadrado, se va a terminar teniendo una chi cuadrada. ¿Sí? ¿Por qué me sirve eso? Porque entonces ahora yo ya tengo dos cosas. Yo sé que el promedio de y va a seguir una normal, ¿sí? Una normal mu sigma al cuadrado sobre n por teorema del límite central, y sé que la varianza de la muestra va a ser vuelta una chi cuadrado de n menos 1 grados de libertad. O sea, ya como que voy teniendo indicadores y su aleatoriedad. Entonces ya tengo la aleatoriedad del promedio de la muestra y también tengo la aleatoriedad de la varianza de la muestra. ¿Sí? Entonces esa es un poco la idea. ¿Sí? No voy a entrar, repito, en los detalles porque esto no es tan sencillo, pero quiero que guarden la intuición. ¿Sí? Porque no es tan sencillo. O sea, esto se demuestra matemáticamente, pero quiero que tengan esa intuición. Entonces tengo una normal, le quité la media, sigue siendo normal, elevé al cuadrado y sumé, eso me da chi cuadrado, haciendo los ajustes respectivos. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está la intuición que decíamos, ¿no? Este resultado se justifica porque una variable chi cuadrado proviene de la suma de variables normales elevadas al cuadrado. ¿Ok? Y a su vez se puede sacar la esperanza y la varianza de esta chi cuadrado, pero eso no nos importa. ¿Ya? Más bien quiero que veamos lo siguiente. Ok, ¿cuál es el supuesto que hace que este resultado sea limitado? No me ayude tanto. ¿Cuál creen ustedes que es el supuesto que hace que este resultado no sea tan útil como el de arriba? Este sí es súper útil, pero el de abajo... Exacto, depende de que la muestra tenga una distribución normal. Ahora, ¿qué muestra tal vez sí podría tener una distribución normal siempre? Una muestra de promedios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, para que lo vayan pensando, ¿no? Pero bueno, eso es solo para que se queden ahí pensando, ¿no? Ok, entonces repito, ¿no? Una vez más. Teorema del límite central me dice que el promedio de una muestra siempre sigue una distribución normal. Ya. Y si a esa situación le agregáramos el supuesto de que la población original es normal, sabríamos que también la varianza ya es predecible con una chi cuadrada. Sigamos. Ya. Ahora, asumamos que tenemos una muestra de variables aleatorias, ¿sí? Cada una siguiendo una distribución normal. Y ahora construimos otro estadístico, que le vamos a llamar el estadístico T, o ratio T, o T-ratio. ¿Ya? Quiero que vean, en cambio, cómo está construido este otro estadístico. ¿Qué tengo en el numerador? Y el promedio, menos mu, ¿verdad? Y en el denominador, ¿qué tengo? S, recuerden que era S al cuadrado, la varianza muestral. S sin el cuadrado, la desviación estándar. Y si ven que está ajustada por tamaño de población, ¿ya? Solamente viendo, bueno, hasta el nombre ya dice, pero ¿qué distribución tiene esta cosa? ¿Por qué te destina? ¿Qué tengo en el numerador? En el numerador tengo una normal y como está quitada la media y ajustada por la varianza, es una normal estándar, pero ya, normal. Y el S, ¿qué habíamos dicho que sigue el S? En la lámina anterior. Chi cuadrado. Bueno, en realidad es el S al cuadrado, pero la intuición. Entonces ustedes se acordarán que cómo se construye una T de student. Una T de student, recuerden que era normal estándar sobre la raíz de una chi ajustada por grados de libertad. ¿Sí? Entonces, más o menos quiero que se fijen que esta fórmula como que guarda relación con esta intuición.
Sí, ven, arriba tienes una normal, abajo tienes la raíz de la varianza, y la varianza sabes que es chi cuadrado, ¿sí? No necesito que se memoricen, sino que capten la mecánica de esto. O sea, uno, una vez que tiene ciertos supuestos de la muestra, puede construir indicadores cuya aleatoriedad es predecible. Eso es lo que quiero que más o menos capten. No que se aprendan las fórmulas, sino eso. El teorema de límites centrales ese sí se van a tener que aprender, porque sirven que ese es bien fuerte, ¿no? O sea, ese es bien poderoso. Pero lo que trato de decir es que así como el teorema de límite central, hay otras regularidades con otros indicadores. Ahorita esto se ve muy abstracto, ya cuando lo veamos en econometría va a tomar mucho sentido, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, como habíamos dicho, es una TED Student, ¿sí? Y aquí está la intuición que decíamos antes, así que no tienen que aprenderse nada, está en las láminas, ¿sí? Pero la idea quiero que se guarde, ¿no? O sea, que tú tienes una muestra. Si esa muestra cumple el supuesto, ¿cuál es el principal supuesto de aquí? Recuerden siempre, ¿no? Este que parece que no dice nada, ¿no? El I y D. Entonces, si tienes una muestra I y D, y si le agregas el supuesto de normalidad, puedes empezar a sacar más indicadores. ¿Para qué sirven estos indicadores? Lo veremos luego, ¿ya? Eso lo veremos en su momento. En fin, otro indicador sería el F, ¿sí? Que bueno, se podría construir un indicador F, por ejemplo, dividiendo dos varianzas. ¿Por qué puedo construir un F con dos varianzas? Porque cada varianza, recuerden que se construye con variables elevadas al cuadrado. Y si las variables elevadas al cuadrado asumimos que vienen de una población normal, entonces, ¿qué pasaba? Estas de S al cuadrado, ¿qué distribución tienen? Chi cuadrado. Y cuando yo dividía dos chi cuadrados, ¿qué obtengo? La F. ¿Sí? Entonces ya vamos a hacer un resumen de todo lo que estoy diciendo, ¿ya? Pero es para más o menos darles una idea de lo que nosotros habíamos visto antes se puede volver a aplicar agregando supuestos a una muestra. Eso es lo que quiero que se quede en la mente, ¿no? Ya vamos a hacer ahorita un resumen, ¿no? Disculpen que corra un poco, pero es solamente por esto, ¿no? Entonces aquí pueden ver que hay un resumen, ¿ya? Pensando justamente en que si va muy rápido, si va a ser confuso, así que aquí está. Entonces, en el promedio, la media muestral, aquí están los principales supuestos que tienes que acordarte, ¿sí? Entonces, media muestral. ¿Cuáles son los principales supuestos? Que la muestra de las variables debe ser I y D, la varianza poblacional conocida, que bueno, ese es un supuesto que ahorita me estoy haciendo loco, tamaño muestral amplio, ¿ya? Entonces, si se cumplen estos supuestos, sabes que el promedio sigue una normalidad, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se justifica? Teorema del límite central, ¿ya? Esta es la regla de oro, si quieres, ¿ya? Esta es la regla de oro. Ahora, tienes algunos casos particulares. Si tú sacas la varianza muestral de una muestra, no es como que tienes tu muestra y en Excel pones varianza y sale la varianza. Si tienes el supuesto de variables I y D y agregas el de población normal, sabes que esta varianza, haciendo un ajuste, se transforma en una chi cuadrado, porque la suma de variables normales elevadas al cuadrado genera chi cuadrado. También puedes sacar un estadístico T. Este estadístico T es la Y menos mu sobre la varianza. Si tienes los mismos supuestos que antes, puedes construir un indicador T de student. Sí, que es esta T que está acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la división entre una variable normal y una chi cuadrado te da la T de student. Y finalmente, un estadístico F sería la división de dos varianzas, y eso nace porque cada varianza, como decíamos antes, sigue una chi cuadrado, entonces divido dos chi cuadrados, me dan una F. ¿Ya? Entonces, verán, en la práctica no hay que saberse nada de esto. En la práctica, por eso es que no me preocupo mucho de explicar el detalle. En la práctica no hay que saberse mucho de esto porque cuando uno hace ya un modelo, todo va a ser normal a la práctica. Ya van a ver, o sea, todo va a converger al teorema del límite central. Pero es bueno saber que esto existe, porque tal vez algún día te topas con una prueba chi cuadrado. Entonces, ¿qué es la prueba chi cuadrado? Entonces ves acá y dices, es chi cuadrado porque estoy sumando variables elevadas al cuadrado, normales. Y ahí tú puedes incluso ver qué supuestos, ¿sí? O sea, eso es lo que me interesa que se guarden en la mente, ¿no? Entonces, estas son las bases para construir la teoría estadística. La teoría estadística básicamente aprovecha que se puede construir estas regularidades de la aleatoriedad para empezar a sacar o hacer pruebas de hipótesis, intervalos de confianza y un montón de cosas que vamos a ver. Entonces, no sé si aquí tengan alguna pregunta. Repito, no quiero que se preocupen del detalle, sino de la idea global, ¿sí? Entonces, no sé si se captó la idea global. Ahora, si no se captó ni la idea global, estamos mal. A ver. ¿Preguntas tal vez hasta ahí? ¿No? Ok. Entonces, ¿cómo van a tener las láminas? No se estresen mucho, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a la introducción a la estadística, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poco de estadística, tal vez entre la clase de hoy y la de mañana. Repito, ¿no? Esto se vería también en un semestre, así que les pido su paciencia y comprensión.
porque vamos igual a pasar muy rápido, ¿no? Y hay temas que van a tener que leer ustedes a fondo, pero vamos a ver cómo nos va, ¿no? Entonces, ¿qué es la estadística? ¿Ya? Alguien dijo algo, creo que en el chat, dejen ver. No, estoy loco. Estoy loco, ya. Entonces, ¿qué es la estadística? Empecemos por ahí, ¿no? Entonces, diferenciemos, ¿no? La teoría de probabilidades, recuerden que si quisiéramos resumirle, sería el estudio de la aleatoriedad. ¿Cómo hacemos para representar aleatoriedad? Y ya vieron un montón de cosas. ¿Y cuál es el principal resultado que nos da la teoría de probabilidades? El teorema del límite central. Si quieren resumirlo así, ¿no? Entonces, sería el principal resultado. Ahora, ¿qué es la estadística? Entonces, ya, bueno, aquí hay unas definiciones estándar, ¿no? O sea, a veces les llaman ciencia, no sé si merezca ese nombre, pero bueno, ciencia encargada del empleo de datos para comprender algún fenómeno. Pésima definición, ¿no? Pero bueno, entre los objetivos de la estadística, ¿qué tenemos? Conocer aspectos sobre la distribución de una población usando muestras aleatorias, ¿ya? Entonces, ese, si quieren, es el principal objetivo de la estadística, ¿no? La teoría de probabilidades era la gran teoría, la que nos da los sustentos. La estadística, en cambio, ¿qué va a hacer? Va a coger los resultados de la teoría de probabilidades para tratar de aplicarlo a muestras. O sea, ya nos acercamos a la práctica, ¿no? O sea, todavía no, pero ya estamos en camino a la práctica, ¿no? ¿Qué más podemos decir sobre la estadística? Que bueno, para lograr estos objetivos de entender a la población usando muestras, vamos al final a tratar de usar las muestras para construir algo que se llama inferencia estadística. ¿Sí? Entonces, este término les va a aparecer mucho en los libros. ¿Qué es la inferencia estadística? Es casi como decir la adivinanza estadística. O sea, vamos a tratar de adivinar cómo se comporta la población usando una muestra. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean la palabra inferencia estadística, se refiere a eso, ¿no? Inferir qué pasa con la población, dado que tengo una muestra. ¿Ok? Y hay un montón de métodos de inferencia estadística. ¿Sí? Nosotros vamos a ver los más convencionales, ¿ya? Pero con decirles que hay métodos bayesianos con muestras pequeñas, eso es todo un mundo. Pero nosotros vamos a ver los métodos más convencionales, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los métodos más convencionales para hacer inferencia estadística? La estimación puntual y la estimación por intervalos de confianza, ¿ya? Entonces, esos son los métodos que vamos a ver aquí porque son los métodos que más se usan en econometría, ¿sí? Que es lo que queremos nosotros hacer, ¿no? O sea, queremos hacer econometría práctica, pero necesitamos un poquito conocer estos temas teóricos, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir por métodos de inferencia puntual, ¿ya? O estimación puntual? Entonces, imaginen de nuevo lo que hacíamos antes, ¿no? Tienen una población. Esta población tiene un parámetro mu que no conocemos y para tratar de inferir el valor de mu, tomo una muestra. Y de esa muestra saco el promedio. La definición de inferir. Buena pregunta. O sea, ¿qué dice la Real Academia Española de inferir? Porque en este contexto inferir viene a ser como casi como adivinar, pero con información previa, ¿no? Sí, entonces, pero sería bueno ver qué dice. Ya, concluir una conclusión a partir de ciertos hechos previos. Sí, por ahí va. ¿Ya? No está tan mal. Entonces, como les decía, ¿no? Nosotros tomamos una población, saco una muestra, quiero inferir el valor de mu, o sea, quiero más o menos saber cuál es el valor usando la muestra y uso el promedio. Eso se le llama estimación puntual. ¿Por qué es una estimación puntual? Porque estoy explorando o tratando de adivinar el valor de mu estrictamente usando un valor, que es el promedio, ¿sí? Usando la muestra. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿se podrá hacer algo diferente? O sea, ¿podremos tratar de saber el valor de mu con algo diferente a tomar un solo valor puntual de la muestra? ¿Qué más podríamos hacer con la muestra para tratar de adivinar mu? ¿Qué se les ocurre? Imaginen, tenemos la población, saqué una muestra, saqué el promedio, pero ¿qué tal si alguien te dice, sabes que el promedio no me convence para adivinar mu? ¿Qué harían ustedes además de un promedio? La moda, la desviación estándar. La moda, la desviación estándar, ya. ¿Y para qué me serviría la desviación estándar? Para saber qué tan alejada está la media. Exacto, entonces con la desviación estándar podría construir un intervalo. Sí, o sea, la media más la desviación estándar me permitiría construir un intervalo de confianza. ¿Y para qué me serviría el intervalo de confianza? El intervalo para decir, ok, yo construyo un intervalo y tengo la esperanza de que dentro de ese intervalo va a estar mu. Entonces, si ven que hay dos formas de inferir, ¿no? Una forma es simplemente cojo el valor puntual, que es el promedio, y digo, ¿saben qué? Este promedio se va a acercar a la población. Pero si alguien no está convencido, ¿qué puedo hacer? Ok, voy a usar la información de desviación estándar de la muestra
para construir un intervalo y decirles, ¿saben qué? Mu va a estar dentro de ese intervalo. O tengo la esperanza de que va a estar dentro, porque también puede ser que mi muestra sea tan mala que, que ni el intervalo le logre coger o absorber a mu, ¿no? Entonces ya depende un poco del muestreo, ¿no? De qué se estarán midiendo. En fin, entonces ahí está el otro caso, ¿no? Estimación por intervalos. Entonces tenemos estos dos, ¿no? Estimación puntual, solo el valor. Estimación por intervalos, usar la muestra vuelta para sacar todo ese intervalo de confianza. ¿Ok? Los detalles los pueden leer ustedes. ¿Ya? Entonces en un intervalo de confianza hay un límite inferior, límite superior, pero bueno, eso no me importa. ¿Ya? Entonces solo lo saltamos. ¿Ya? ¿Cuál es más seguro, la total o la intervalo? Intervalos, siempre. De hecho, verán. Exacto, eso iba, justo eso iba, verán. ¿Cómo se puede identificar a alguien que ha estudiado bien econometría versus alguien que ha estudiado a la maldita sea? El que estudió a la maldita sea siempre saca solo estimación puntual, la predicción del punto. ¿Sí? Porque verán, digamos que ustedes tienen, esto lo hemos de hacer casi al final del curso, pero me adelanto solo para responder esta pregunta. Digamos que aquí tienen el tiempo y tienen una variable que depende del tiempo. ¿Ya? Digamos el PIB, ya, digamos que YT es el PIB. Tienen la serie del PIB del Ecuador, digamos que, ¿cómo sabes esto? Más o menos se debe así, ya. Más o menos, ya. Esta es la pandemia, por si acaso. Ya. Entonces, digamos que ustedes quieren predecir, digamos que este es el PIB hasta el año 2000, ¿qué estamos? 23, ¿no? Entonces, todavía no hay 22, 2021, digamos. ¿Sí? Todavía no sacan el boletín del 2022. Entonces, el pésimo econometrista, ¿qué te va a hacer? Hará algún modelo, alguna magia, ya vamos nosotros también a aprender esa magia, y te va a dar como resultado que su predicción es ese punto. Esa es la estimación puntual. ¿Ya? Ese es el pésimo econometrista. ¿Sí? ¿Y por qué es el pésimo? Porque yo sí he visto gente que hace eso. O sea, gente que dice, aquí está mi predicción, entonces yo sé que el próximo año el PIB es tanto, o cualquier otra variable. Esa es la regresión de Excel. ¿Ya? Sí. Qué crueles, ¿no? Excel es súper bueno, verán. Yo les voy a enseñar a hacer hasta datos de panel en Excel y ahí van a ver que Excel es. Sí, al menos les voy a mostrar. Hay una extensión de Excel bellísima que permite hacer econometría de verdad, o sea, buena econometría en Excel. A mí me gusta mucho porque con eso se le baja los aires a la gente que sabe R, Stata, Python, no sé qué. Yo también sé yo también sé programar, yo también sé R y cosas. Pero cuando les muestras que puedes hacer lo mismo en Excel, porque son sumas y restas, o sea, es eso. Ahí se les baja el ego y les duele, ¿no? No sé si habrán visto, ¿no? Ay, pero es que ¿cómo no vas a usar software? Vas a usar Excel, ¿no? Yo a mis alumnos en el pregrado les enseño con Excel. Ya cuando han pasado Excel, ahí sí pueden usar software. O sea, pero bueno, ya volvamos al tema. Entonces, como les decía, ese punto es la estimación puntual. O sea, ese punto representa la estimación puntual. ¿Por qué será una pésima persona, un pésimo econometrista si es que solo te da eso? ¿Por qué el marxista? ¿Cuál marxista está? Tan puntual. Ah, perdón. Estoy sordo, disculpe. Ajá. Hay aleatoriedad. Hay una aleatoriedad. Siempre. O sea, en econometría, y por eso vimos teoría de probabilidades. Exacto. Hay unos supuestos para hacer el modelo. Hay una aleatoriedad. Entonces, ¿qué es lo que realmente debería reportarte un buen econometrista? El punto, sí, tiene que hacerlo, pero también un intervalo dentro del cual se espera que esté el dato con determinado porcentaje de confianza. Esa es la estimación completa. Entonces, ese intervalo es la estimación, ¿sí? Esta letra, la estimación por intervalo, ¿no? Sí, entonces por eso es que yo les digo que el buen econometrista te va a dar todo, o sea, te va a dar la estimación puntual, pero también el intervalo. Porque con eso te recuerda que esta es una estimación aleatoria. Por eso vimos teoría de probabilidades, porque siempre va a haber aleatoriedad aquí. Lindo fuera que pudiéramos hacer una estimación del punto, ¿no? Seríamos millonarios, ni siquiera estaríamos aquí, al menos yo no estaría dando clases. Estaría estudiando, por ejemplo, imaginen que está fuera la serie del Bitcoin. No es así, ¿no? O sea, pero imaginen que es la serie del Bitcoin. Si yo pudiera hacer estimación puntual de cómo va a estar el Bitcoin mañana, yo compro o yo vendo. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando uno usa un modelo del Bitcoin, el intervalo de confianza que sale es barbaridad, o sea, son unos intervalos salvajes. Entonces, con intervalos tan grandes no sabes si comprar o vender. Sí, entonces, pero bueno,
esto también puede servir si quieren estafar gente, ¿no? Entonces, si quieres estafarle gente, muéstrale un mega modelo y solo dale la estimación puntual, hazle emocionar y ni le cuentes de los intervalos. Sí, mente de tiburón, ¿no? En fin. Entonces, aquí está la diferencia, ¿no? Entonces, la diferencia es que en el caso de la estimación puntual, ¿sí? Nos estamos concentrando solo en ese punto, que sí, hay que verlo, o sea, no es que no, toca sacar ese punto. Pero en la estimación por intervalo sacamos el punto y el intervalo en el cual esperamos que se encuentre la media poblacional o el indicador que buscamos. Eso más, ¿verdad? No se olviden. Porque a veces esto también, a veces hay error de interpretación. Aquí sacamos estimamos un intervalo con el 95% de confianza. Eso es lo típico. Entonces a veces la gente interpreta, entonces hay un 95% de probabilidades de que el valor real esté adentro. Y no es eso. Es más bien que hay un 95% de probabilidades de que el intervalo le atine. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta. Esta aleatoriedad es del intervalo, o sea, el aleatorio aquí es el intervalo, nunca es el dato real. ¿Sí? Entonces, tranquilamente puedes tú estar dentro del 5% de intervalos que nunca le atinan. Que está en otro lado. Exacto. Sí, entonces eso hay que tener siempre presente porque a veces se interpreta al revés, ¿no? O sea, se interpreta que este intervalo tiene un 95% de probabilidades de captar al dato que quiere. Y es al revés. Este intervalo tiene el 95% de probabilidades de atinar. Eso significa que ese intervalo tranquilamente en un 5% de casos puede estar totalmente mal. ¿Sí? Por eso es que también cuando uno estudia estas cosas se vuelve bien humilde porque dice, chuta, a ver, ¿qué tal si justo estoy en ese 5% donde este intervalo no dice nada? ¿Sí? Entonces más adelante ya vamos a ver eso, ¿no? Con más detalle, pero guarden eso en mente, ¿no? Que por más intervalos, porque a veces la gente dice, ya presenté el intervalo de confianza, ya me curé, ¿no? Ni con eso te cures. Si tu muestra es pésima, tu intervalo va a ser pésimo. Y vas a caer en ese 5% que jamás va a tener al dato real. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el supuesto clave en todo esto, colegas? El muestreo. O sea, que se cumpla el muestreo, que sea un buen muestreo, ¿no? Pues es que, por ejemplo, cuando la gente critica los datos de empleo, está bien criticar, pero el problema es que la verdadera crítica debería ser al muestreo. Esa sería la gran crítica. O sea, cómo mismo se hace el muestreo, ¿no? Mientras no critiquemos el muestreo, el resto es solo cómo se suma o cómo se resta. Pero el muestreo es realmente la parte profunda en donde uno criticaría qué mismo pasa. Por ejemplo, no hablemos, ¿qué queda grabado? ¿Ya? El presidente Guillermo Lasso, ¿qué año? En el 2023 dijo que había la mínima tasa de 3,2% de desempleo. Estoy grabando por si acaso, ¿no? Colegas que estén viendo esto en YouTube. ¿Cuál es el lío? El lío es que, claro, baja el desempleo porque suben los inactivos. Creo que suben 200.000, algo así, los inactivos. Entonces, si bien es un problema de sumas y restas, la verdadera crítica sería cómo se hace el muestreo. ¿Qué tal si es un muestreo tan malo que mis estadísticas de empleo jamás están cerca de la realidad? Y se incluyen a los niños, a los que, o sea, no es que no hacen nada, ni estén no, sí hacen una labor dentro de sus hogares, pero no lo reportan como tal. Entonces, ahí viene justo la carencia de este segmento que no es existente en este levantamiento de datos. No los toman. Claro. O sea, de hecho, lo interesante fuera que, por ejemplo, se reporte la estadística, se reporte el muestreo, no la muestra, porque la muestra entrega, ¿no? O sea, la muestra es de acceso libre, pero el muestreo, el diseño muestral se llama, en donde se ve paso por paso cómo hicieron la muestra y a qué poblaciones llega. Eso sería, digamos, lo más legítimo y justo, ¿no? A veces, hasta cierto año. Sí, hasta qué año tengo yo nuestro... Tienen las fichas también. Tienen fichas, tienen, o sea, de que tienen, pero antes era público, así, fácil. Claro, todo. El diseño muestral sobre todo, porque el diseño muestral, por ejemplo, se puede poner en SPSS y ahí uno ya va viendo las etapas del muestreo, porque son varias etapas. Pero ahí viene justamente que los datos pueden ser una cosa, pero la gente está viviendo otra. Claro, por eso digo... Dice, sí, el dato me dice esto, pero yo estoy que busco y nada, y estoy haciendo como un trabajito por ahí, y ya me dijeron que sí, tenía algo de empleo, entonces, pero no es cierto. Estoy aquí con toda la vida desempleo y buscando trabajitos. La gente lo vive, o sea, ya desde la intuición, diríamos. Ya, entonces, vean, ahí lo que yo diría, estamos discutiendo por si acaso el tema de los datos de empleo, ¿no? Ya de una vez, ya. Todavía falta solo 4 minutos. Yo creo que ahí en cambio es un tema conceptual, o sea, ¿qué es el empleo?
¿Qué es el empleo? Porque, claro, en la definición oficial con que haya trabajado 1 hora en la semana de referencia, ya cuento como empleado. Incluso atendiendo atendiendo un local personal particular, 1 hora, ya soy empleado. Sino que hay vuelta diríamos, entonces, si eso no es empleo, ¿qué es empleo? Tener los atributos de un empleo, pues la seguridad social, que estés protegido, que te alcance para vivir. Pues, un narcotraficante está empleado. ¿Perdón? Un narcotraficante está empleado. No está empleado un narcotraficante. Bueno, primero, yo creo que la muestra no debe incluir narcotraficantes. Asumo que no. Pero ese es otro dato que sí. Ya, pero sí, es que la pregunta cuando estás en la encuesta no es como que... O sea, solo te preguntan súper vagamente que sí ha trabajado esta semana. Bueno, sí tienen datos de... Es que sí tienen datos de rama de actividad. Agricultor. No, pero pueden decir comerciante. Comerciante. Tuve un trabajito esta semana con una señora que me compró ya algo para no sentirse mal. Eso no es la verdad. Bueno, pero al punto al que quería ir es que no tengo afición por las drogas por si acaso, sino que más bien es ¿no? ¿Qué tal aquellas actividades que no son formales, pero que generan buen rendimiento económico? ¿Eso sería empleo o no es empleo? Pese a que no sean formales, no están registradas, etc. Y al revés, ¿qué tal esas actividades formales que igual le tienen a uno en la miseria? Entonces, ahí voy, ¿no? O sea, para mí el tema ya es bien conceptual, ¿no? O sea, es un tema de qué mismo es el empleo, ¿sí? Entonces, ahí sí, y por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos una definición distinta de empleo, también el levantamiento de datos sería distinto. Y tendríamos, pero imaginen todo lo que implicaría, ¿no? Deberíamos tener otro INEC, deberíamos tener otro diseño muestral, o sea, sería... Sí. Además, hace unos años ya cambiaron, porque hasta hace 6 años eran solo como 3 categorías de empleo, los de empleado, desempleado y subempleado. Y luego partieron empleo adecuado. Claro, pero bueno, hasta eso no es tan grave porque, bueno, no me acuerdo si aún publican, pero ellos también publicaban los códigos para poder pasar de una nomenclatura a otra. Pero claro, el problema cuál es, que al público... ¿De qué le sirve que le den los comandos? Ellos ya le cuentan una estadística u otra, ¿no? Eso también, o sea, uno puede contar estadísticas según la historia que deseen. ¿De qué sirve que digan, pero pueden volver a calcular con los otros comandos? Yo más, por ejemplo, critico el cambio de definiciones que se hizo entre 2006 y 2007 en las encuestas de empleo aquí en el Ecuador. Porque ahí se cambiaron preguntas en el formulario. Por ejemplo, no me voy a olvidar nunca. Había una pregunta en donde se decía, ¿usted tiene algún familiar que no le deja trabajar? Si usted desea trabajar, pero tiene un familiar que no le permite trabajar, antes se reportaba como desempleo oculto. Después le pasaron a inactivo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que en nuestro país hay muchas mujeres, y así hay que decirlo de frente, mujeres, que a veces por presiones de la pareja, presiones de la familia, etcétera, pese a que desearían trabajar y todo, simplemente no les permiten. Entonces, en cierta época, este grupo poblacional entraba entre desempleados, pero después pasan inactivos. Y fue solamente la sutileza de borrar una pregunta en el formulario. Y yo les digo porque yo vi los formularios, ¿sí? Entonces, yo estudié eso, parte de una tesis que hice sobre eso mismo. Entonces, el diablo está en los detalles. El diablo está en los detalles. Pero bueno, colegas, entonces ya saben, en definitiva, cuando ustedes hagan econometría o cualquier cosa que vamos a ver, siempre reporten intervalos, no reporten solo el punto, no harán quedar mal, y no creerán que por tener intervalos se salvaron, porque puede ser que están usando el intervalo malo y están perdidos, ¿no? Todo depende de la muestra. Bueno, colegas, quedamos entonces hasta ahí. Muchísimas gracias. Igualmente, colegas que están ahí conectados, nos vemos en la próxima clase, ¿no? Que pasen muy bien. Gracias.